Bueno, la verdad, muy feliz de todo el cariño que hemos recibido en este canal de YouTube, Salandis TV. Ustedes cada día pues dejan sus comentarios porque no solamente han aprendido de verdades y mentiras, de lenguaje no verbal, sino que también este tipo de videos donde ustedes pueden aprender otras cosas han sido realmente muy bien abrazados por ustedes. Un deseo de conocer, de entender, de visualizar su universo de manera distinta. Y por supuesto, la neurooratoria, la neurolingüística se ha convertido en una ventana que da precisamente la posibilidad a transformar nuestra vida, a transformar nuestro entorno y de alguna manera también ayudar a las personas que tenemos cerca en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela. Y cuando estaba pensando en el título, en cómo llamar este especial o este video, pues obviamente vinieron muchas ideas porque la formación o la transformación de los más pequeños en el hogar, pues ha sido uno de los temas más abrazados y más pedido por la gente que ve verdades y mentiras, por la gente que ve análisis del lenguaje no verbal. Y me pareció muy curioso porque estaba participando en un podcast que me habían invitado y precisamente el tema poco a poco fue en cómo los padres y las madres utilizan el lenguaje no verbal para las calificaciones, el proceso cognitivo, la mejor comunicación, crear niños y niñas realmente exitosos. Y poco a poco entramos a algo wow, yo dije, qué impresionante cómo la necesidad de la gente se va convirtiendo en las herramientas que puedes entregar como asesor de comunicación no verbal, como asesor del lenguaje y de todas las filtraciones que además tenemos nosotros al momento de formar. Y quiero que este video no solamente lo vea la mamá, el papá, el tío, la abuela, la familia cercana, sino también los docentes, las escuelas, los directores. Porque me he dado cuenta que cada día más los niños empiezan a utilizar frases como no me gusta esto, no quiero comer esto, me siento aburrida, me siento aburrido. Y la reacción fisiológica de los padres, en vez de ayudar a que esto se pueda transformar, de alguna manera se convierten también en rebote y en reflejo de esa emoción. Y fíjense que el tema es bastante curioso porque vamos a pensar que estamos por prepararle comida, alimento a nuestra familia. Y de repente empezamos a ver que hay mamás que deciden empezar a transformar su comida diaria en 5 platos porque es que a mi hija no le gusta esto, a mi hijo no le gusta aquello, a mi esposo no le gusta y entonces nos convertimos como que en chef personalizados para los muchachos y para la casa. ¿Dónde quedaba ese momento de compartir la mesa pues con 1 o 2 platos y hacer de ese momento un lugar de intimidad, de conexión emocional? Y haciendo análisis del lenguaje no verbal y observando obviamente diferentes padres, diferentes familias, me di cuenta de algo que realmente es sorprendente. Y es que nosotros como padres o nosotros como docentes o como adultos empezamos a reaccionar de manera igual o similar a la reacción del niño, niña y adolescente porque no le gusta algo. Entonces de repente he visto que el niño dice, no, es que a mí no me gusta el pollo. Y la reacción inmediatamente del padre es, ay, a mí no me gusta, a mí tampoco me gusta el pollo. Pero ¿cómo que no te gusta el pollo? Pero te tiene que gustar el pollo, pero es que a mí me gusta el pollo. Ustedes se acaban de dar cuenta la reacción fisiológica que tenemos nosotros ante la negación que tiene ese niño, niña, adolescente. ¿Cómo es posible que el gesto de no gustarle a esa persona se convierta también en el gesto que tenemos nosotros? Porque en vez de colocar un gesto tan parecido o una reacción de lenguaje no verbal tan similar, cambiamos nuestra reacción y decimos, ah, no, no te gusta. Oye, a mí me encanta el pollo, me parece que es súper rico. Hacer un rebote de la reacción fisiológica, pero un rebote que sea desde tu agrado personal.
También me ha sorprendido ver cómo de repente una madre, y quiero contarles que fue mi propia experiencia, te dice, no te paras de la mesa hasta que te lo comas todo. Como si la comida o el alimento fuera una razón de regaño o castigo y no un elemento de amor, de crecimiento, de formación. Hasta el día de hoy yo no como avena, porque me obligaban a comerme la avena y te tenías que comer porque si no, no te paras. ¿Cómo es posible que nuestra comunicación verbal y no verbal se convierta en una línea de regaño, en una línea delimitante al ser que más queremos o amamos? Y sinceramente a veces cuando me pongo a recordar esos momentos de mi infancia, me llega hasta quebrar, porque emocionalmente no era fácil para mí. Me acuerdo, hay una imagen en mi cabeza que nunca se me va a olvidar, y era que estábamos de vacaciones, estábamos viajando para la playa. A mí me encantaba ir a la playa de niño, obviamente soy un niño de costa. Y me acuerdo que yo tenía tanta emoción porque iba a ir a la playa, porque iba a poder hacer mi castillo de arena y arreglando mis juguetes y mis cosas para irme para la playa. Y hubo un momento simplemente de regaño y de sentarme en una acera y obligarme a comerme la avena. Es que te la tienes que comer porque si no, no vas a ir a la playa. Y yo no quiero decir con esto que mis padres no me amaban o que mis padres hacían esto porque me querían hacer un daño. No. Aprendieron de esa manera. Le enseñaron que así había que enseñar o entregar disciplina. Pero hasta el día de hoy algo que toda mi familia ama, o que incluso personas que han compartido mi vida personal, los veo disfrutar eso, mi cerebro quedó grabado y quedó plasmado como un lenguaje no verbal de rechazo. Porque no es solamente el hecho de que te tengo que obligar a que te lo comas, sino la cara de rabia y de molestia por parte de ese representante al darme la bendita avena. Y es que ahí tenemos que meter nosotros un poco más de corazón. Y no quiero decir con esto que nos vamos a volver en padres sumamente flexibles y bueno, el niño no quiere comer tal cosa y bueno, vamos a prepararle lo que a él le gusta porque no hay otra opción o porque no quiero tener problemas con el niño. No, es que no es un tema de extremos. Es un tema de programación neurolingüística, es un tema de programación cerebral, es crear niños, niñas, adolescentes sólidos, estables. Yo creo que ¿por qué no fue precisamente el lenguaje más asertivo de está bien, no te la vas a comer toda, cómete 2 cucharadas nada más, mira qué rica, yo me como lo demás? Esa negociación. Y si se dan cuenta, esa obligación a la comida es una de las razones por la que este planeta está realmente repleto de obesos y obesas. Yo mismo fui un joven que creció delgado y que de repente en algún momento de su vida se convirtió en alguien obeso. Y alguien obeso porque estamos programados a que me tengo que comer toda la comida. Pero la programación de la neurooratoria y neurolingüística no quiero dejarla solamente a un tema del alimento. Entremos al tema de las materias, de la matemática, del castellano, de la biología, de la ciencia. ¿Cuántas veces fuimos castigados o hasta golpeados por no tener el rendimiento esperado por nuestros padres ante una materia en específico? Y probablemente tú que fuiste regañado por matemática o por física o por biología o quizás hasta por castellano, hasta el día de hoy tienes errores ortográficos o no sabes sacar una cuenta básica de matemática o se te hace difícil realmente entender algo de biología. Y ahí quiero que realmente metamos un poco el corazón en la parte de la programación. Porque luego ese formato lo utilizamos con los compañeros de trabajo, con la pareja, con la gente con la que hacemos de repente un evento o tenemos un trabajo en especial.
Asumimos que mientras más fuerte y más directo y más ácido sea, más te quiero, más te valoro, más me importas, porque de esa manera fue que me educaron y me hicieron crecer. Y luego vemos en las parejas que dicen, a mí nadie me ha gritado, a mí nadie me ha maltratado, nunca en mi vida no vas a venir tú a hacerlo. O somos capaces de aceptar cosas durante una relación porque es que así me mantenían en la casa y me controlaban. Quiero que el día de hoy realmente empiecen a tener foco y claridad en sus palabras, en lo necesario y lo importante que realmente es para una mamá y para un papá darle a ese ser que está creciendo en el hogar palabras de aprobación. Qué bien lo hiciste, qué bueno tu trabajo, qué bueno fue tu jugada, qué bien lo hiciste en la pasarela, qué bien lo hiciste en la piscina. Dependiendo del desarrollo cognitivo o atleta o deportivo que pueda tener ese niño o niña adolescente. Quiero que empiecen a utilizar estas herramientas de comunicación no verbal para fomentar un crecimiento sano, para realmente darle las habilidades necesarias para que puedan ser felices. Y ahí entramos también a la programación de nuestro lenguaje no verbal y de qué manera nos comunicamos y nos expresamos con la pareja, con esa persona que nos acompaña, con esa persona que quizás tiene muchos años a nuestro lado y que de repente empezamos a poner cara de CULO. Y cara de CULO por una cosa mínima o muy pequeña, pero que nosotros fuimos criados de tal manera cuando cometíamos error. Fíjense que es un patrón que se va repitiendo. Qué impresionante. Y esto en la psicología tiene muchos análisis. Mi trabajo aquí es como analista de lenguaje no verbal, cómo transformarlo. ¿Y cuál es la comunicación que puede haber en la pareja para que esto que está dañando de alguna manera no me siga afectando? ¿Lo estás conversando? ¿Estás hablando con tu pareja y le estás diciendo, oye, esto que tú me dices o esto que tú me expresas me ha hecho sentir mal? O simplemente empiezas a colocar el mismo lenguaje no verbal de tu mamá cuando cometías un error, que luego la consecuencia era un castigo severo o quizás un regaño imperdonable o una situación difícil de manejar, simplemente porque nunca lograste entender qué era lo que estaba sintiendo o estaba pasando esa persona. Ahí es cuando entramos a la conversación, ahí es cuando entramos a los diálogos, a los acuerdos. Y no quiero decirle con esto que como analista de lenguaje corporal no he cometido errores. Los he cometido. Pero de esos errores he aprendido a tratar ahora a las personas que me acompañan en el camino, a las nuevas historias que puedo tener en mi trabajo, a mis alumnos, quien me acompaña en mi vida íntima y personal. El darte cuenta que esos errores los habías cometido porque estabas programado neurolingüísticamente a repetir y a copiar modelos que habían hecho daño en ti. Y es que cuando entendemos realmente qué efecto tiene nuestro comportamiento, qué efecto tienen nuestras caras, qué efecto tienen nuestras reacciones, las entendemos, empezamos a procesarnos de mejor manera y empezamos a utilizar nuestra comunicación no verbal de manera más asertiva. Y fíjense que les he dado ahorita herramientas para los niños, familias, para las parejas, pero también les voy a hablar de un tema que me preocupa cuando entreno equipos de trabajo, cuando entreno compañías, y es el lenguaje no verbal a la frustración, a lo frustrado que te puedes sentir cuando no has logrado tu meta de venta. Cuando estás atendiendo a un cliente, estás atendiendo a una persona que además necesita cerrar el negocio, estás realmente diseñando un plan de venta para ese cliente y el cliente decide no comprarte. Y la reacción fisiológica que tienes es justamente esta que te acabo de dar. La impotencia que no me compró, la impotencia que no me tomó el plan de negocio, la impotencia a que esta propuesta a la que le puse cerebro, dedicación, presupuesto fue rechazada. Y lo peor no es eso.
Es que programas tu cerebro de tal manera para que ese mismo lenguaje se repita en el futuro con algún cliente, porque tu subconsciente empieza a pensar qué ocurriría si este cliente al que le voy a diseñar un plan nuevo me pasa lo mismo que con el cliente pasado. Y empiezas a utilizar un lenguaje no verbal precisamente de retador. Ah, pero sí lo va a querer. Sí le mando la propuesta. O, bueno, le voy a mandar la propuesta, espero una respuesta lo más rápido que pueda para yo poder movilizar y hacer la planificación. No. Es que tu trabajo y tu talento no tiene por qué convertirse en un lenguaje de súplica o de ruego para que te compren. Yo he mandado presupuestos, yo he mandado precios y costos a muchísimas personas de repente de un producto o de un curso o de algo que voy a entrenar o voy a dar y de repente no me lo compran. Pero eso no tiene por qué convertir mi lenguaje no verbal en una reacción negativa o una reacción que esté en contra de las próximas personas o próximos clientes. El que alguien no te compre algo, el que alguien no tenga contigo o cierre contigo un trato, no quiere decir que tu lenguaje no verbal va a tener residuos que puedan hacer que tus próximas negociaciones sean negativas. Y ahí tú, mi gente. Espero que de verdad les haya quedado claro este panorama del lenguaje no verbal. Cómo hemos utilizado nuestra comunicación para entrenar, para formar, para educar niños, niñas y adolescentes. Cómo hemos utilizado nuestro lenguaje no verbal para el trato, para la convivencia con nuestras parejas o con las que hemos tenido obviamente. Cómo utilizamos nuestro lenguaje no verbal para las negociaciones, para el trabajo, para las ventas. Y lo peligroso que es que esos residuos de situaciones negativas se conviertan en reflejo en cómo educamos, en cómo hacemos pareja o en cómo negociamos. Hay muchas personas que dicen, pero ¿para qué tengo que aprender lenguaje no verbal o neoratoria? Quiero que entiendan que el 93% de nuestra comunicación es la que no es verbal. Y que el ser humano que compra, el ser humano que quiere trabajar contigo, el ser humano que se enamora de ti por lo que no dices. Lo que dices es complemento, pero es tu expresión no verbal la que conecta las emociones. Es cuando vas a vender, no es tu labia la que logra conquistar. Es realmente tu capacidad de conectarte con tu lenguaje no verbal acompañado de la información que puedes dar. Y es que mucha gente me ha dicho cuando hago entrenamientos, y es que bueno, pero que la labia lo es todo. Porque fulanita se enamoró de Perencejo porque tenía buena labia. No, el tema no es la labia. El tema no es la capacidad que tiene esa persona de hablar y hablar y hablar y decir. No, es el lenguaje no verbal que acompaña a esa labia. Es la forma en que se mueve cuando te está diciendo algo, te está expresando. En este momento realmente los invito a cada uno de ustedes a que se conecten con sus emociones y con su lenguaje no verbal. A que vean los videos que están acá en esta plataforma Salandis TV, cuál es el ABC del lenguaje no verbal, cuáles son las cosas que me ayudan a tener más éxito, cómo me puedo conectar a las cosas y a las situaciones. Porque les digo sinceramente, yo vengo de un pequeño pueblito, del Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela, que muy probablemente decían que la gente de una población tan pequeña no podría estar en televisión, no podría animar, no podría presentar o no podría tener las cosas que he logrado tener en mi carrera. Y lo convertí en una realidad y lo he convertido en una realidad porque he aprendido la transformación de nuestra comunicación no verbal, la transformación de nuestras palabras, la programación neurolingüística y el efecto que realmente puede tener al momento de negociar, al momento de hacer acuerdos, al momento de entablar planes de trabajo. Y yo no sé si yo puedo decir que sea la persona que haya tenido más éxito en su vida amorosa y personal. Pero sí les voy a decir algo. Hoy en día me siento el hombre más feliz y contento que puede haber. Entendí exactamente qué tipo de personas me gusta tener a mi lado, qué tipo de persona quiero tener para conversar, para hablar, para planificar. Y a través de ese sentimiento, por supuesto, poder proyectar las cosas que se necesitan y se deben hacer. A todos los invito a que puedan entender, conocer y manejar
las herramientas del lenguaje no verbal para poder tener el éxito que quieren alcanzar. Y ahí voy a entrar en un punto final en este video, y es que tengan claridad y tengan firmeza en la manera en la que nosotros debemos proyectar nuestro cuerpo. La estabilidad se ve en los hombros. La capacidad de contacto y de establecer buenas relaciones tiene que ver con nuestra sonrisa y ser capaces de hablar con sonrisas, porque ese sonido en el cerebro hace un gran efecto. Utilicemos nuestras herramientas, utilicemos nuestras habilidades para transformar nuestras vidas, para que realmente podamos ser exitosos y para de alguna manera influenciar de manera positiva en la vida de los demás. Gracias a todos ustedes por haber visto este video hasta ahora. Sé que estuvo un poco largo, pero quería precisamente condensar 3 puntos importantes de la comunicación no verbal, 3 elementos que hacen que podamos vivir y ver nuestra vida de una manera distinta, y es la formación, la crianza, las relaciones amorosas y las relaciones profesionales. Recuerden que si les gustó este video y este contenido, por favor compartirlo con muchas más personas, enviarle a la gente, y ahí debajo en esta cajita de nuestro canal de YouTube, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, de qué quieren aprender, porque la neurooratoria y la neurolingüística es una herramienta para realmente sentirnos más plenos, más tranquilos, más felices. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrega. ¡Ay, Tutu! Ya lo saben.